Bueno, sean todos bienvenidos a esta monitoría de matemáticas financieras para el quinto periodo del 2019 y el tema sería correspondiente para la segunda semana. Bueno, básicamente vamos a abordar un tema de costos, gastos y utilidad. En financiera, pues por lo general, principalmente no tocamos estos temas, pero son importantes para el desarrollo de otros, ¿cierto? Entonces hay que tenerlos en cuenta con anticipación para poder hacer, por ejemplo, viabilidad financiera, amortizaciones o temas de ahorro. Entonces vamos a mirar qué vamos a trabajar en esta monitoría. Primero, la inversión. Es importante conocer cuánto necesitamos o cuánto utilizaríamos en un proyecto, ¿cierto? O cuánto nos costaría también un bien que deseamos financiar. Los egresos en cuanto a los pagos, los ingresos en cuanto a utilidades que recibamos pues o el dinero que ingrese al proyecto. Punto de equilibrio, es importante conocerlo, el margen de utilidad también. Esto en cuanto a los productos, por ejemplo, en un proyecto, y la fijación de precios. Listo, entonces vamos a comenzar con el tema de la inversión inicial. ¿Qué es la inversión inicial? Bueno, pues primero que todo, es la etapa del ciclo del proyecto en la cual se materializan las acciones. Es decir, es donde se da como resultado la producción de bienes o servicios. Vamos a mirar acá en la presentación. Dice que es la inversión inicial requerida para que un proyecto comience a operar. Pues comprende activos fijos que son tangibles, activos diferidos que son intangibles y el capital de trabajo, que puede estar en salarios y en tema de inventario, ¿cierto? Ya lo vamos a mirar a fondo. Pero pues, ¿por qué es importante el tema de inversión inicial en financiera? Porque es que a partir de ahí, o sea, hay que tener en cuenta la inversión inicial para evaluar un proyecto. Muchas veces no se descuenta la inversión inicial, entonces a veces sobredimensionamos la valoración de un proyecto. Vamos a mirar entonces de qué se compone. Principalmente se compone de activos fijos. Esos están constituidos por, como lo habíamos dicho, son cosas tangibles, adquiridas o construidas. Porque usted puede adquirir maquinaria de equipo, vehículos, pero las edificaciones se construyen a partir de terreno, ¿cierto? Tienen como objetivo en forma permanente hacer parte del proceso de producción, ¿cierto? De bienes y servicios, o sea, son lo que nos va a ayudar a vender, ¿cierto? Son lo que nos va a ayudar a producir lo que nosotros vamos a comercializar, a lo que la gente, el cliente nos va a vender, nos va a comprar, perdón. Entonces, en este caso, terrenos, los terrenos son un tipo de activo, edificaciones, maquinaria de equipo, vehículos, semovientes. Estos son algunos ejemplos. ¿Qué son los semovientes? Por ejemplo, las empresas de la parte agrícola. Entonces, todo lo que son cabezas de ganado, animales en general, pues hace parte de los semovientes, hace parte como del inventario. O sea, si es una finca lechera, pues entonces se convierte el activo en, en algo en un activo fijo que nos produce dinero, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, la vaca es para vender, para producir carne, pues básicamente entonces estamos hablando de que eso sería ya parte del capital de trabajo, ¿cierto? Entonces aquí hay dos diferencias. La que nos produce a nosotros, por ejemplo, crías o leche, es muy diferente, ya se consideraría un activo fijo a la que nosotros utilizamos como producto final, o sea, para
el tema de los cárnicos, ahí ya vendría siendo capital de trabajo porque haría parte de nuestro inventario. Entonces, hay en activos fijos que hay la depreciación. La depreciación se hace sobre activos fijos y es la distribución como gasto del valor del activo en los periodos en los cuales se presta sus servicios. Esto desde el punto de vista contable, es decir, que el activo, supongamos así, tiene una fecha de caducidad, que es una vida útil. Por ende, el principio de matemáticas financieras del valor del dinero en el tiempo, este equipo, por ejemplo, no va a costar lo mismo en un tiempo y va a empezar a depreciarse porque, digamos, en los primeros años genera la mejor productividad y ya con el desgaste, al finalizar de la vida útil, ya no produce tanto como antes, ¿cierto? O hay que hacerle adecuaciones. Entonces dice que es la distribución como gasto del valor. ¿Por qué? Porque la depreciación se vuelve un gasto para quitarle valor al activo. ¿Qué pasa? Que esto es una ventaja a la vez para las empresas, porque a la hora pues de hacer todo el tema de impuestos, ellos tienen que colocar sus activos y al depreciarlos, pues obviamente se tienen que descontar estos impuestos, van a reducirse. Entonces, como dice la imagen, ¿por qué? Por impuestos y fines contables, o sea, se utiliza como para ganarle dinero a las máquinas. Distribuye el costo de un bien a través del tiempo, es decir, tiene una vida útil un equipo de cómputo, tiene una vida útil, por ejemplo, de 5 años, entonces usted deprecia y establece el precio de ese producto en esos 5 años. Entonces, cada 5 años está el dinero, saca el dinero de ese, le resta dinero a ese activo. Se puede depreciar un edificio, pero no un terreno. Eso es muy importante. ¿Por qué no el terreno? Porque digamos que este no constituye una construcción, por decirlo así, un equipo, sino que sobre él se construye, ¿cierto? Lo que pasa con los edificios es que, digamos, hay que hacerles mantenimiento y todo el tema. Después de que se hace la construcción, el terreno no hay que hacerle absolutamente nada, no se deprecia. Hay un terreno solo, un terreno llano, baldío, por decirlo así, no se deprecia antes, digamos, como solemos decir, se engorda. A la final termina aumentando su precio, ¿cierto? Con el tiempo. Hay una diferencia grande, ahorita lo vamos a ver en el tema de los activos diferidos, es la depreciación versus la amortización. Una tiene que ver con los tangibles, con los activos que acabamos de ver, los activos fijos, edificios, maquinaria, equipos de oficina. Y la amortización tiene que ver con intangibles, con patentes, marcas de registro, fondos de comercio, etcétera. Todo lo que haya que ahorita lo vamos a mirar. ¿Por qué se amortiza? Porque digamos que usted muchas veces, esos intangibles, pues los va a vender en el futuro, pero no necesariamente se le van a depreciar. Ellos pueden aumentar su valor. Sin embargo, es bueno amortizarlos y ya eso pues es un tema muy a profundidad que no abordaremos acá, es un tema más bien contable. Vida útil de un activo, lo que yo les decía. Entonces, esta es la tabla que es de este año, referenciada de la página gerencia.com, que es la que nos dice, pues esta está actualizada, cuánto es la vida útil y cuánto es la tasa de depreciación anual de cada activo. Entonces, si ven, a su izquierda en activo tienen todos los que, pues la mayoría de los posibles activos, flota de equipo aéreo, férreo, fluvial, armamento, equipo de vigilancia, equipo eléctrico, maquinaria, muebles, etcétera. Hay muchos. Y cada uno tiene una vida útil. No es lo mismo depreciar una construcción y edificaciones que si bien no pierden mucho valor en la realidad, pues por lo general se suele hacer por el tema impositivo del que hablábamos, ¿cierto? Entonces, en este caso serían 45 años, en los que menos son a partir de envases, empaques y herramientas, equipos de cómputo, redes de procesamiento de datos, equipos de comunicación. O sea, todo esto, 5 años se deprecia y eso tiene pues todo un proceso contable, ¿cierto? La vida útil es el tiempo durante el cual el activo contribuye a generar ingresos a la empresa. Por ejemplo,
Ustedes compran un vehículo. Supongamos que su proyecto es tener una empresa de taxis, ¿cierto? Supongamos que ustedes quieren ser dueños de una flota de taxis. Entonces, lo que va a suceder es que ustedes compran un taxi y dicen, este carro va a tener una vida útil de, supongamos, acá hay, vamos a mirar acá cuánto tiene la vida útil los vehículos, flota y equipo de transporte terrestre, 10 años. Entonces usted dice, en 10 años, bueno, claro que un taxi a los 5 años ya está como para cambiarlo. Entonces usted dice, a los 10 años, este taxi va a dejar de cumplir sus funciones y voy a mirar para comprar otro diferente, otro modelo más reciente. Entonces, ¿qué va a suceder? Que usted deprecia ese vehículo y al final ya vamos a ver algo que dice, se llama valor de salvamento. Usted dice, pero ese carro va a tener un precio en el futuro. Entonces usted hace la depreciación y usted le va a dar que no, que al final de los 10 años va a ser de cero, pero no, el carro tiene un valor y ya lo vamos a ver. Esto nos da pie para entrar al próximo tema. Entonces, básicamente esa es la vida útil de un vehículo y se utiliza la vida útil para poder depreciarlo. El valor de salvamento es eso que está al final de ese periodo, ¿cierto? De esa vida útil de ese activo. El taxi, por ejemplo, no va a valer 0 pesos en 10 años. Pues que supongamos que lo compró en 140 millones y en 10 años lo puede vender en 40, supongamos. 40, 50 millones de pesos. Ese es el valor de salvamento y usted se lo pone porque sabe que eso va a ser un ingreso no operacional para su compañía. Entonces, es aquel valor que la empresa estima tendrá el activo en cualquier momento de su vida útil o una vez terminada ella. Básicamente es eso, o sea, y ya hay muchos métodos, digamos, de depreciación, existen varios métodos que, pues, si ustedes desean, los pueden consultar por su propia cuenta. También sobre la vida útil, pueden indagar un poco más sobre esto para que empiecen como a mirar de qué trata. Esto es un tema más contable, ¿cierto? Pero hay que tenerlos en cuenta cuando les aparezca a uno pues en un estado de resultados, si usted quiere hacer una valoración ¿no? de financiera de una empresa. Entonces tenemos también los activos diferidos. Vamos a mirar si por acá sigue. Ah, bueno, métodos de depreciación. El método de línea recta, vamos a mirar por encima cómo es, pero no vamos a tocarlo pues a fondo porque no nos compete. El método de línea recta básicamente quiere decir que que el activo se deprecia año a año en el mismo valor o mes a mes en el mismo valor. Por ejemplo, si es anualmente, el taxi, podríamos decir que se deprecia, no sé cuánto porcentaje había ahí, 10%. Entonces, si valió 100 millones, si su costo fue de 100 millones, pues entonces hay que depreciarlo cada año 10 billones, sería el 10%. Básicamente es así, entonces serían 10 billones por los 10 años. Eso es lo que nos quiere decir el de línea recta. Vamos a ver, por acá están los otros, ya los vamos a mirar. Dice, los activos se usan más o menos con la misma intensidad año por año, lo que yo les decía, a lo largo de su vida útil. Por lo tanto, la depreciación periódica debe ser del mismo monto. Entonces, ¿cómo es? La depreciación anual es igual al valor histórico o el valor de compra menos veces del valor de salvamento, lo que consideramos, sobre los años de vida útil. Ya lo vamos a hacer. Vamos a mirar este ejemplo. La empresa Omega LTDA compró un activo por 15 millones. Se estima que este activo tendrá una vida útil de 5 años y un valor de salvamento no significativo. Bueno, hasta el momento dice que no va a tener valor de salvamento, eso es lo que entendemos. Vamos a pasarlo y hacemos también el del taxi. Entonces vamos a ver por acá, te lo voy a insertar, cómo
cuadro de texto. Entonces tenemos un activo. El activo cuesta 15 millones. Darle esto formato de número. Se estima que este activo tendrá una vida útil de, entonces, vida útil de 5 años. Y no tiene valor de salvamento. Bueno, entonces lo que vamos a hacer la fórmula, si recordamos por acá, vendría siendo el valor histórico menos el valor de salvamento, que en este caso no lo tenemos. Valor histórico, que sería 15. En este caso sería simplemente dividido 5 años. Es muy sencilla. Es una división prácticamente. O sea, cada año se va a depreciar en 3 millones de pesos el activo, ¿cierto? Cada año. Esto, a la larga, los 5 años serían 15 millones de pesos, por eso les digo que sería, el saldo sería 0. Entonces, más o menos, así se deprecia. Esta es la manera de depreciarlo. Igual, es solo como para que lo aprendamos. En el tema de los taxis, supongamos que nos cuesta un taxi. Entonces, vamos a hacer el ejemplo de los taxis. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacer el ejemplo de los taxis aquí. En el de los taxis, por ejemplo, un taxi nuevo, supongamos que cuesta 140 millones. Vamos a estipular que el carro tiene una vida, bueno, vamos a establecer la vida útil que nos dice el cuadro. En este caso es de 10 años. 10 años y tenemos un valor de salvamento. Valor de salvamento. Un valor de salvamento de, vamos a estipular que ese carro, no sé, hicimos todo un estudio, imaginemos que hicimos todo un estudio porque igual, cuando estamos hablando de futuros, estamos hablando de supuestos. No sabemos cuánto va a costar el carro en 10 años, pero vamos a estipular que por el uso, por el trabajo, por el tema de inflación, por el tema de la apreciación, el carro va a costar 40 millones. Entonces la fórmula es así, sencilla. Sería el taxi nuevo menos el valor de salvamento. Y esto sería lo que vamos a depreciar. Es importante que lo miremos porque esto es lo que vamos a depreciar. No el valor de salvamento porque es el valor que nos va a quedar. Sería ilógico a la vez. Pues habrán empresas o, no sé, contadores que hagan la depreciación por sus razones. Yo no soy un experto en el tema contable. Y no les gusta utilizar valor de salvamento. Ahora, pues, ¿quién lo haga? No sé. Pero digamos que normalmente en los libros se encuentra el valor de salvamento y esto es algo opcional. Entonces, ahí ya lo dividiríamos por los años y esto sería. Entonces, al final tendríamos un saldo de 40 millones que ese va a ser el ingreso, pues si lo vendemos, ¿cierto? Básicamente es así. Vamos a continuar acá con la presentación. Y vamos a mirar otros métodos de depreciación. Que estos dos métodos van como por la misma línea. Entonces, consisten en distribuir el valor depreciable de un activo en forma descendente. En los primeros años de vida, algunos activos son más productivos y requieren menos gastos y mantenimientos y reparación. O sea, lo más normal es que si compramos una máquina para producir o para tostar café, por ejemplo, ya de muy buen rendimiento los primeros años y ya después con el tiempo, pues obviamente su productividad va a bajar. Entonces, a esto es lo que se apunta, con lo mismo con los vehículos. Los vehículos sobre todo les pasa esto y se tendría que usar este tipo de métodos de depreciación. El método de suma de dígitos y el método de reducción de saldos. No vamos a andar mucho en ellos, pero
básicamente es que al principio de su vida útil se deprecia menos y al final se deprecia más. ¿Listo? Básicamente es eso. ¿Qué son los activos diferidos? Son aquellas inversiones que se realizan sobre la compra de servicios o derechos que sean necesarios para la puesta en marcha del proyecto. ¿Cómo así que servicios o derechos? O sea, no son necesariamente algo tangible. Por ejemplo, aquí están gastos de organización y constitución jurídica de la nueva empresa. Estos vendrían siendo activos diferidos. Cámara de Comercio, todo ese tema de la DIAN, todo eso hace parte de la empresa y cuando usted la venda, se vende con la empresa, pero no es tangible, digámoslo así. Instalación y gastos de instalación, pruebas y puesta en marcha. A veces las pruebas piloto, por ejemplo, vienen haciendo parte de los activos diferidos, porque igual usted hizo una prueba para cerciorarse, no sé, de cualquier parte de la empresa, un proyecto en particular que hizo la empresa. Entonces, todos esos proyectos son activos diferidos. Pagos de permisos o derechos adquiridos. Esto también puede ser, por ejemplo, servicios de empresas de outsourcing y empresas que controlan, por ejemplo, el recaudo, los pagos, las pasarelas de pago, por ejemplo. Todo eso hace parte de pagos y permisos o derechos adquiridos. Pagos de patentes, franquicias o licencias. Por ejemplo, se monta una franquicia directamente, pues eso es un activo diferido. La franquicia como tal, el permiso para hacerlo, el permiso para las patentes y las licencias, en el caso de, no sé, comidas o en el caso farmacéutico. Permítame un momento, por favor. Pago de estudios previos, también. Un estudio de mercado es muy costoso. Eso también hace parte de los activos diferidos. Usted hizo un estudio de mercado y le arrojó unos resultados y a partir de esos resultados usted puede tomar decisiones a futuro en cualquier momento. Pago de estudios previos, ya está. Gastos realizados por anticipado. Bueno, de este no hay mucho que decir. Estudios técnicos, estudios económicos, la capacitación de, por ejemplo, del personal es un activo diferido, es un activo intangible. Usted lo tiene que costear, pero no está directamente. Usted tiene un programa de capacitación, por ejemplo, para sus empleados a partir del e-learning y también hace parte de eso. Intereses preoperativos, pues, tema no lo vamos a mirar a fondo. Esos son algunos ejemplos de activos diferidos. Bueno, los intereses preoperativos son los intereses que que se cargan a la inversión durante el periodo de instalación. Pues, o sea, usted ya está operando porque se está construyendo, o no sé, una parte de su planta, pero eso todavía no está recibiendo utilidad, entonces eso tiene un costo, ¿cierto? Un costo de oportunidad. A ver, los estudios económicos también tienen que ver con la factibilidad de los proyectos, las investigaciones de mercado, como yo le decía. Bueno, los estudios previos, ahí sí me troqué, los estudios previos hacen más referencia a los estudios de suelo y los estudios de preinversión, como un análisis financiero, una valoración financiera va dentro de ese rubro. Los gastos realizados por anticipado son como prima de seguros, por ejemplo, yo tengo que pagarle el seguro a la construcción de mi planta, porque es un gasto que tengo que responder. Los seguros, pues por lo general, son una cuestión muy importante en contabilidad y para usted hacer una inversión, ese es su apoyo. Las rentas pagadas por anticipado, por lo general, si usted va a utilizar un local, pues usted tiene que dar un anticipo de como 3 meses, 6 meses, dependiendo el contrato que se haga. Entonces, eso también vendría siendo un gasto realizado por anticipado. Bueno, ahora, el tercer tema de la inversión es el capital del trabajo. Aquí hay un error, vamos a modificarlo. Son los recursos
son los recursos diferentes a la inversión fija y diferida. O sea, ya no son activos ni tangibles ni intangibles, que un proyecto requiere para realizar sus operaciones sin contratiempo alguno o para financiar un ciclo operativo. Entonces, ¿qué pasa? Ahí entra el efectivo. ¿Cuánto capital necesito yo? O sea, necesito dinero ahí para funcionar, ¿cierto? Por ejemplo, necesito dinero para pagar nómina los primeros 6 meses, etcétera, todo lo que yo necesite. Cuentas por cobrar. Bueno, esto no estaría pues ahí dentro de estos, como dentro de estas características. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta porque las cuentas por cobrar no, pero es que supongamos en una inversión inicial, no, pero por ejemplo para un proyecto, sí, puede que usted tenga un proyecto en el que ya vendió o ya comerció algunos bienes y entonces eso es parte de su capital de trabajo, o sea, ese dinero no lo tiene usted en el momento. Pues hay algunos proyectos que funcionan así. Y el inventario, todo lo que se tenga en inventario, como materia prima en proceso o materia prima terminada, pues entonces eso hace parte del capital de trabajo. Entonces el capital de trabajo es el combustible de las empresas para operar cómodamente. Básicamente es eso. Y usted sin capital de trabajo, pues tendrá que llorar lágrimas de sangre porque no, se vuelve muy difícil sostener su proyecto. Vamos a entrar en el tema de los egresos. El tema de los egresos, vamos a hablar el concepto del costo y sus componentes. ¿Qué tiene que ver esto del costo acá? Bueno, entonces, ¿qué es el costo? La suma de erogaciones en que incurre una persona física o moral para adquirir un bien o un servicio, con la intención de generar ingresos en el futuro. Ojo, ahí está el primer detalle del costo. Lo importante de los costos es que usted los utiliza con el fin de generar ingresos. Si usted compra, por ejemplo, 10 camisetas para ponérselas, para usarlas, para vestirse, vendría siendo un gasto. Pero si usted las compra para venderlas, viene siendo un costo. Porque el costo hace referencia a la actividad que usted hace para generar ingresos, ¿cierto? ¿Qué es erogación? Se utiliza para englobar en una sola palabra todas las formas posibles en que se puede producir una salida de dinero, o sea, un egreso. Eso es. Una erogación es todas las formas posibles, o sea, todos los egresos posibles caben dentro de ese concepto de erogación. Hay que ponerlo para que sepamos de qué trata. Todos estos temas y conceptos son interesantes, importantes para lo que se viene en las próximas monitorías. Entonces, ¿qué son los costos? Bueno, ¿de qué hacen parte de los costos? Está materia prima, eso hace parte del costo, eso es lo principal, diría yo, la materia prima y la mano de obra. El salario de personal de planta, pero eso ya serían costos indirectos, ¿cierto? Por ejemplo, la señora del aseo no participa directamente en la fabricación de un smartphone, pero hace parte del personal de planta y sería un costo indirecto. Lo mismo, bueno, aquí ya lo vamos a ver más adelante, a lo mismo que un supervisor de planta o la persona o el guarda de seguridad de la zona. Hace parte de los costos indirectos de fabricación, temas concernientes a contabilidad y hay que tenerlos en cuenta para financiera. Las mercancías, es decir, ya como el producto terminado también hace parte de los costos, los servicios públicos de la planta, la depreciación de la maquinaria de equipos, hace parte también de esos costos, vendría siendo un gasto, pero está dentro de los costos. Eso cuando vean temas contables, lo van a poder entender. Arrendamiento de local.
otro que hace parte de los costos. Todo esto se conjuga y hace que la empresa pueda producir bienes y servicios. Y la salida de dinero en todas estas opciones viene siendo un costo. La clasificación de los costos, entonces hay muchos tipos de costos o cómo se pueden clasificar. Sin embargo, yo coloqué como lo más importante, ¿cierto? Según su comportamiento y según la actividad o el producto que se fabrica. Entonces, están, según el comportamiento, los costos variables, los costos fijos y los costos semivariables. Básicamente, pues costos fijos son costos que se mantienen en el tiempo, los variables son los que fluctúan y los semivariables son como dependientes, dependen unos de otros, ¿cierto? Que se suelen mantener estables. Según la actividad o producto, vendría siendo costos directos y costos indirectos, lo que yo les decía en esta imagen. Los amarillos hacen parte de los costos directos y los demás vendrían siendo costos indirectos de fabricación. Concepto del gasto, aquí viene la diferencia, porque por gasto se entiende el conjunto de erogaciones, ya sabemos qué es, destinada a la distribución o venta del producto y a la administración, incluso al mantenimiento de la planta física de la empresa. O sea, la empresa en general necesita mantenimiento, eso hace parte de los gastos, ¿cierto? Todos los salarios salario del personal administrativo, la gestión documental, toda la parte de publicidad, el salario de la fuerza comercial o la fuerza de ventas, mantenimiento de vehículos y capacitación. Estos rubros, por ejemplo, hacen parte de los gastos. ¿Por qué? No generan utilidad alguna, no generan un ingreso. Esto no genera un ingreso, pero hace que la empresa pueda generar más ingresos a través de la operación. Entonces, ahí está la diferencia entre el costo y el gasto. Por lo general, vamos a ver por acá, se clasifica de la siguiente manera. Gastos de administración, gastos de distribución o ventas y gastos financieros. Por ejemplo, si usted financia parte de su materia prima o de su operación, entonces esos gastos financieros, eso se retribuye a los gastos financieros. ¿Listo? Y no haría parte del costo, sino del gasto, porque no en sí, usted tiene que pagar una renta pues por el capital, ¿cierto? Pero muchas veces no necesariamente hace parte de la producción. Entonces, diferencia entre costo y gasto. Aquí queríamos llegar, que es, normalmente se denomina gastos a los incurridos en las áreas diferentes a la producción y se les dice costos a los incurridos dentro de esa área. El gasto se trata de una salida de dinero que no es recuperable a diferencia del coste, que sí lo es, ya que la salida del capital se efectúa con el ánimo de conseguir una ganancia. Entonces pasa eso, que obviamente la parte de producción tiene que satisfacer todos los costos y todos los gastos de la empresa, sí, pero el gasto como tal no se recupera la inversión a través de su actividad, sino de la actividad del costo. Concepto de punto de equilibrio, esto es algo que hay que tenerlo en cuenta, es cuando usted está en paz con sus proveedores, con sus clientes, con sus empleados y con usted mismo, con su empresa, con sus socios. Es cuando el nivel de ventas en el cual los ingresos totales son iguales a los costos totales y gastos totales. También conocido como relación costo-volumen-utilidad y hace énfasis en los diferentes factores que afectan la utilidad. Entonces, el punto de equilibrio o bueno, el margen de utilidad tienen como mucho que ver, ¿cierto? Pero el punto de equilibrio básicamente es cuando usted queda en paz con sus costos y gastos. Así no reciba utilidad, usted queda en paz. A partir de ahí viene la utilidad y ya después la vamos a ver. Ingresos. ¿Qué son los ingresos? Pues técnicamente o desde el punto de vista contable es el incremento en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio. El ingreso es toda entrada de dinero que usted tenga a su empresa, ya sea operacional o no operacional o financiera,
cualquier entrada de dinero que usted tenga, eso sería un ingreso. Y hace referencia no solo a la venta del producto o servicio, sino existen otros beneficios también que en considerarse. Entonces están los ingresos reales de efectivo y los ingresos sin movimiento de caja. Esto digamos que es una forma como yo lo utilicé para explicarles más fácil. Los ingresos reales de efectivo son ingresos por ventas. ¿Por ventas de qué? Por ventas de sus productos, o sea, por el core de la empresa, o ventas por residuos. Por ejemplo, usted tiene una empresa que fabrica bolsas de papel, pero a usted le queda unos residuos de papel. Usted supongamos que eso ya no lo puede utilizar para fabricar bolsas, pero lo puede vender a reciclaje para que se haga, no sé, otro tipo de bienes. O en el tema del metal, también todos esos residuos. O, bueno, ya se lo vamos a ver por acá. Ingresos y movimientos de caja. Sin movimiento de caja quiere decir ahorro, beneficio tributario. Por ejemplo, que usted se descuente IVA. Eso es una manera de ingreso. Usted descuenta un IVA, no lo tiene que pagar, no está dentro de sus cuentas, entonces es un ingreso. Ingresos por ventas de activos. Lo que usted puede vender su maquinaria, reemplazarla por otra, un vehículo, una planta, parte de la planta, como quiera. ¿Cierto? O sea, parte de los ingresos, ingreso por venta de residuos. Bueno, eso tiene que ver mucho pues con el que está en el otro ítem. Valor de rescate del proyecto. Entonces, usted recibe ingresos si usted vende después de que depreció el activo, eso tiene un precio como habíamos comentado, y lo que pasa es que se vuelve un ingreso, porque usted lo vende para reemplazarlo por otro más moderno, y ahí recibe más dinero. Recuperación de capital de trabajo también es una opción. Margen de utilidad. ¿Qué es una utilidad? Entonces, la utilidad es el entorno positivo de la inversión originada por la empresa. En otras palabras, es la diferencia entre el precio de venta y todos los costos fijos y variables involucrados en la comercialización y el mantenimiento de la empresa. ¿Qué va a pasar? Vamos a mirar si por acá tengo. En este ejemplo, este es un ejemplo que vamos a utilizar en otra monitoría, pero como para que lo entendamos, existen precios unitarios, costos fijos, costos variables. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto vendría siendo un flujo de caja para una valoración de un proyecto. Tenemos ingresos y egresos, ¿cierto? Entonces, en ingresos tenemos las ventas, el valor residual, la venta de activos, descontarnos en impuestos, todos esos ingresos se colocan acá, ingresos operacionales o no operacionales. Se coloca toda la lista de los costos y los gastos, incluyendo la inversión. ¿Por qué? Porque hay que tenerla en cuenta para poder saber exactamente cuánto vale el proyecto. Lo que queda de la resta de los ingresos menos los egresos, ese es el flujo neto, esa es la utilidad. Eso es lo que estamos hablando con el tema utilidad. Entonces, la utilidad es el retorno positivo de la inversión originada por la empresa. Si es negativo, entonces, ¿qué es? Pues ya no es una utilidad, ya vendría siendo más como una pérdida. En otras palabras, es la diferencia entre el precio de venta y todos los costos. Lo que les decía, la diferencia es la resta entre los dos. Bueno. Tipos de margen de utilidad. Entonces, estos tipos de margen de utilidad son los que vamos a encontrar en un estado de resultados. El margen de utilidad bruta es el precio del producto una vez deducidos los costos directos e indirectos de fabricación. ¿Cómo así? Usted establece el precio de venta, establece unas unidades vendidas, ahí está el tema de los ingresos, y usted le tiene que restar los costos directos e indirectos de fabricación. Eso sería el margen de utilidad bruta, porque usted solamente le está restando los costos, solamente estamos enmarcando el tema de la producción. Entonces, ventas netas de la empresa menos los costos de venta. Por ejemplo, usted tuvo en el mes, en un año contable, usted tuvo ventas por encima de los 1.000 millones de pesos y tuvo costos
de 800 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es su utilidad bruta? Su utilidad bruta serían 200 millones de pesos. Más o menos sería así. Después, ¿qué viene? El margen de utilidad operacional. Aquí ya entonces empieza a mirarse otro tipo de costos y los gastos operacionales. Entonces, lo primero para tener en cuenta es que la utilidad operacional no tiene en cuenta, valga la redundancia, todos los conceptos que aparecen en un estado de resultados. Bueno, muchas veces es así, entonces hay que mirar como las maneras como se utilizan estos márgenes. La fórmula sería los ingresos operacionales menos costos. Los ingresos operacionales pues sería la utilidad bruta menos los costos y gastos no operacionales. Listo. Margen de utilidad neta, ¿qué sería? Pues ahí ya se empieza a restar de la utilidad bruta los impuestos, los intereses de depreciación y los gastos generales. Después de que usted ya quitó costos, le restó otros gastos operacionales y le quitó los impuestos y los otros gastos, esa es su utilidad, su margen de utilidad neta. Este es un ejemplo de un estado de resultado. Entonces, esta empresa, se llama Almacenes JJ.SA, tiene ventas por 300 millones de pesos, devoluciones en venta por 150.000 pesos, descuentos en venta de 50.000 pesos, vamos a hablarlo así como está en este ejemplo. Entonces usted suma, bueno, en este caso resta. ¿Por qué? Porque los descuentos y las devoluciones no funcionan como un costo ni como un gasto. Es dinero que dejó de entrar, ¿cierto? Es dinero que por alguna razón no entró, ya sea descuentos o porque le hicieron devoluciones. O usted le repuso al cliente ese dinero. Bueno, ahí sería entonces, en general, las ventas netas fueron de 299.800 millones. 299.800.000 pesos. Le resta el costo de productos vendidos, es decir, en los costos unitarios del producto multiplicado por las unidades vendidas. ¿Cuánto vendí yo y a cómo me salió cada uno? Ah, listo. ¿Cuánto da el resultado? 90 millones. Se lo debes de restar y eso sería la utilidad en operación, la utilidad operacional. Bueno, esa sería la utilidad bruta, perdón. Esa sería la utilidad bruta. A partir de ahí, el sueldo de los vendedores, las comisiones de los vendedores, esos serían los gastos de venta. Sueldos de la oficina, arriendos, servicios, eso vendrían siendo gastos administrativos. Como ven, le estamos restando ambos, los gastos de ventas y los gastos administrativos. Ya vamos a ver los gastos financieros, ¿dónde están? Bueno, deberían estar ahí. Sí, deberían estar aquí también los gastos financieros. Esto haría como resultado la utilidad neta operacional. Después de restarle todos estos gastos, quedan 197.350.000. Listo. Ahora, hay que sumarle comisiones y varios. Esos son como otras, pues como otros ingresos que se tuvieron ahí. Estos habrían como que sumarlos, no hay que restarlos. Ingresos no operacionales, financieros, dividendos, por ejemplo, que ustedes invirtieron, supongamos que ustedes parte de la utilidad mes a mes la invierten por ahí en alguna otra cuestión para que no pierda valor ese dinero. Entonces ahí les dejo una renta de 400. O que tenemos un proyecto presupuestado en un año. Entonces, ¿qué hacemos? Metemos ese dinero a producir en un bono o en un producto financiero. Diversos. Entonces, después de estos ingresos, se suman esos ingresos operacionales no operacionales, se suman. Y por último viene el de los impuestos. Entonces, después de descontarle a la utilidad bruta, la utilidad operacional, los impuestos, en este caso para Colombia es del 33% en este momento, pues quedaría de 300 millones de pesos, 142.668.000. Básicamente, estos son estos resultados y así lo tenemos como que entender.
para poder también tenerlo en cuenta en los análisis financieros. Entonces, fijación de precios, ya esto es un tema pues de cómo se fija el precio, como lo decía acá en este ejemplo, necesitamos conocer el volumen de ventas en unidades, el precio unitario, el costo unitario, pero yo necesito fijar precios y necesito fijar costos y a veces fijo el precio en base al costo. Esto de costos fijos son costos fijos de la empresa. Entonces nos tenemos que centrar en estos al principio, ¿cierto? Necesitamos conocer esto o proyectarlo a futuro. Entonces, para establecer el precio de venta de su producto, generalmente los empresarios calculan el costo al que les sale fabricar un producto y le suman un porcentaje de utilidad. Esto es muy de cada persona, de cada inversionista. El precio de venta de un producto está limitado por la competencia y el costo unitario de fabricación debe calcularse suponiendo que la fábrica trabaja a un nivel de capacidad muy cercano a la máxima y no al nivel real al que trabaja. Bueno, estas son dos cosas. Entonces, una cosa es el costo de mi producto en una fábrica que trabaja al 60% de su capacidad. O sea, mi capacidad instalada, o sea, del 100%, yo estoy trabajando un 60%. Eso tiene un costo. ¿Por qué? Un ejemplo. Si llega una empresa de cervezas a ponerle competencia, por ejemplo, a Bavaria, Bavaria está trabajando supongamos que el 100% de su capacidad operativa. ¿Qué va a pasar? Sus precios van a ser muy, muy bajos, sus costos van a ser muy bajos y sus precios van a ser muy bajos porque está trabajando en masa. ¿Y qué sucede? Si una empresa llega a hacerle competencia, pues si no tiene el músculo financiero necesario, entonces su fábrica no trabajará al mismo nivel de la fábrica de Bavaria y no podrá competirle, ¿cierto? Porque sus costos van a ser muy elevados y no pondrá el mismo precio que tiene Bavaria en sus cervezas. Esto es básicamente lo que ven en el último recuadro. ¿Qué pasa? Usted dice, a mí me sale fabricar por poner un ejemplo, en fabricar un rin de un carro, me sale en 200.000 pesos, por ejemplo. Y yo le quiero ganar un 80%. Pero entonces, ¿en qué te estás basando? ¿En qué se basa el inversionista para establecer estos precios? Hay que tener en cuenta los límites que le pone uno a la competencia. Si mi producto con ese margen queda por encima del valor del mercado, pues entonces yo voy a estar perdiendo, menos que tenga una estrategia muy fuerte para competir por otra variable, como por ejemplo calidad, ¿cierto? Pero si el cliente no percibe mi valor agregado, entonces el valor agregado del producto, entonces ¿qué va a pasar? Va a preferir el de la competencia. Entonces hay que mirar porque los precios están limitados también por la competencia. Listo. Muchas gracias a los que desean ver esta presentación, a los que participan de las monitorías.